Entonces les pedí que hicieran una representación de dos vehículos en una vía. Igual por eso no vinieron, porque no hicieron la tarea. Eso, ¿usted hizo algo? Sin que lo represente este A ver cómo proyecto. le salió. No sé si se vea. Sí. Sí, ahí lo veo. Ok. Ujú. Este, pues la línea azul, me parece representaba lo que veíamos ayer del el vehículo que avanza, digamos, en sentido, digamos, de sur a norte. Y Ujú, la línea roja, en un sentido contrario. ujú, En algún momento, pues se intersectan y cada quien sigue su trayecto, ¿no? ujú. Ok, muy bien. Bien, sí, eso es lo que corresponde. Y la idea era que ustedes pudieran ver que esas líneas no siempre van en la misma dirección, ¿no? Cuando vienen en sentido opuesto o están encontradas las dos líneas, significa que van en dos sentidos. En el caso de las vialidades, pues no tiene mucho sentido hacerlo así, porque son flujos que están separados y no tendrían ningún problema en que que así circularan, ¿no? Em, Normalmente pues separamos por sentido de circulación y en los ramales, en las intersecciones, pues solamente representamos un sentido, ¿no? El que va llegando a la intersección. El que va saliendo pues no se representa porque eso llegó en el ramal opuesto, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero ¿por qué es relevante mostrar esto? Porque hay infraestructuras que sí se comparten entre vehículos. Por ejemplo, ¿cuáles sí usan la misma vía y cuáles sí podría ser un problema que se encuentren en ambos en sentidos contrarios sobre el mismo espacio y tiempo, en el mismo espacio y tiempo? Puede ser una cerrada, ¿no? De algún fraccionamiento o algo así. ¿Mande? Podría ser alguna salida o una cerrada como de fraccionamiento, en donde como tal no existe un sentido de circulación. Una cerrada, normalmente sí, en una cerrada hay, ¿no? O bueno, la otra ventaja es que mm, si fuera una vía bidireccional, pero que solamente tuviera un carril, que a lo mejor eso es lo que me quiere decir, eh, bueno, hay peligro de colisión, pero como los vehículos se pueden frenar y detener rápidamente, pues no sería un problema, ¿no? O sea, ya de plano, si vas distraído, pues seguramente sí podrías haber un accidente, pero eso, así tengas tres carriles y vas distraído, te sales y tienes un problema, ¿no? Entonces, más bien me refería a otros modos de transporte en los que no puedes hacer eso. Eh, entonces, a otros modos, no sé, puede ser como tal en un carril confinado que lo invada, no sé, en del ruta, que lo invada alguna, bicicleta o algo así. Mm, sí puede ser, sí puede ser, es un poco, sí, y seguramente habrá un accidente, ¿no? Pero hay otros casos
en donde sí no es conveniente que eso suceda. Y déjenme, quiero mostrarles ese caso. Aquí. Supongan el caso de este tren que acaban de cancelar. Entonces se los muestro aquí. Ahí ven la imagen, ¿verdad? Sí. Tiene que, sí, se ve. Entonces, ahora que ya sabe qué es lo que representa este tema de los diagramas espacio-tiempo en diferentes sentidos, sucede que cuando tenemos vías del tren, por ejemplo, pues solamente tenemos una vía, ¿no? Y la vía pues puede circular en un sentido o el otro. Sin embargo, en esa vía no pueden coincidir dos trenes en sentido opuesto porque van a generar una colisión. Entonces, lo que generalmente se hace, pues son zonas de rebase que les llaman laderos y normalmente detienes un vehículo, uno de los trenes en el ladero y el otro pasa. ¿Sí? Lo detienes, el otro pasa y luego se incorpora a la vía. Entonces, de esa manera no necesitas dos vías para poder circular y el tren turístico, y uno de los problemas que tiene es que solo es una vía, ¿sí? Así que tiene un problema de frecuencia para poderlo operar como un servicio urbano o un poco de mayor, de mayor frecuencia de servicio. Creo que solamente tenía 5 servicios al día y esos servicios solo se podían dar en unas ventanas de tiempo, que era cuando el concesionario de esa vía férrea, que no recuerdo si era Kansas o si es Kansas o Ferrosur, ellos tienen la concesión y son los que tienen la prioridad en su uso, ¿no? Para hacer sus maniobras, mover su carga, etcétera. Entonces, como es solo una vía, no pueden circular ahí otros trenes porque se generan problemas de estos de accidentes, ¿no? Además del problema que tiene, que creo recordar que eran como 45 intersecciones o avenidas que cruzaba. Entonces, cuando pasa el tren, pues no puede pasar ningún vehículo por ahí porque generas un accidente, ¿no? Entonces tienes que poner barreras y sistema de semáforos de señalización para coordinar el paso del tren. Entonces, si pasa un tren cada 5 minutos, pues quiere decir que cada 5 minutos tienes que cortar la circulación de 45 vialidades. Entonces, como ven, pues es un problema, ¿no?
Y por eso ese proyecto pues es muy poco probable que lo puedan mejorar porque tiene estas restricciones, a menos de que lo pongas en una vía exclusiva, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Pues haces 45 pasos a desnivel para los vehículos, ¿no? Entonces ya se queda el tren al mismo nivel y pasa. ¿Por qué no para el tren? Pues porque para un tren es más difícil subir y bajar y un coche es más fácil subir y bajar. Entonces, pues cada puente de esos, pues debe de costar más de 20 millones. Entonces, imagínense cuántos millones son construir 45 puentes, más el tiempo y demás, ¿no? Y pues todas las afectaciones em, respecto a la pérdida de accesibilidad que vas a tener que generar por estos cruces. Así que eso es realmente un problema, ¿no? Em, bueno, pero más allá de esa situación, aquí lo que vemos en este diagrama es que tiene que haber unos tiempos para esos cruces, ¿sí? Aquí, bueno, esta imagen la acabo de ver aquí en una publicación. Y vean ahí en la parte inferior vienen los intervalos y vienen los trenes, ¿no? En un sentido y en el otro sentido. Aquí, a ver dónde está el espacio. Bueno, el tiempo está en el eje horizontal y el espacio está en el eje vertical. Y ese, pues, ese es el recorrido, ¿no? Que hace el tren. Parece que es un circuito, por lo que vemos ahí. Tiene las paradas 1, 2, 3, etcétera, hasta la 8. Y parece que va y regresa, ¿no? Entonces no sé cuál sea el contexto de este trabajo, pero lo importante es que no podemos dejar que los vehículos se crucen ambas trayectorias si solamente tiene una vía. Aquí, como ustedes ven, ¿se cruzan o no se cruzan los trenes? En sentido contrario. Sí, ¿no? En 2 puntos. En 2 puntos. Entonces, bueno, no es el mejor ejemplo porque aquí deben de tener dos vías o como es una sola vía, es realmente un solo, no, pero sí está en el otro sentido. Sí están representados los dos sentidos porque vienen opuestos. No sé si tenga dos vías. Si tiene dos vías es el caso que me mostró ahí en el ejemplo el que les encargué. No importa que se crucen porque cada uno tiene su vía, ¿no? Y aquí parece que es el caso porque sí se cruzan, entonces debe ser que cada uno tiene su vía. Pero si no se cruzar, si solamente fuera una vía y la línea que va de izquierda a derecha, esa se cruza con la línea que va de izquierda a derecha. Sí, bueno, perdón, de la parte superior a la inferior, de izquierda a derecha, y de izquierda a derecha, de la parte inferior a la parte superior es el otro sentido. ¿Sí? Entonces, si estuvieran en la misma vía, iba a haber una colisión. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Prolongar el tiempo de, de paso, de detención más bien del vehículo, este que se ve aquí en el punto que dice K3 es el K3, sí, es el K3, en la trayectoria K3, lo tendrías que parar, a ver si lo estoy viendo bien. Sí lo pararon en la estación 3 o la 6. Estuvo detenido un intervalo de tiempo entre T6 y T7, pero luego se movió hacia la estación 2 y en la estación 2 se cruzó con el tren que iba de la estación 1 a la 4, ¿no?
Entonces ahí habría una colisión. Así que, ¿qué tendríamos que hacer para que no hubiera esa colisión? Tendríamos que parar el vehículo del intervalo T6 al T7 y al T8. En el T8 ya pasó y generalmente pues hay tiene dos andenes la parada, ¿no? En cada dirección hay un andén. Así que ahí sí puede ser, donde está la estación, puede ser que haya dos vías, ¿no? Entonces ahí sí podrían coincidir los dos, pero no antes, ¿sí? Aquí dice que entre la 3 y la 2 se cruzan y ahí habría una colisión. Así que la forma de resolver es alargo la estancia en T3 hasta T8 del tren K3 y ya después continúo mi recorrido. O sea, esa línea que vemos del intervalo T7 en la estación 3 hacia la estación 2 en el intervalo 10 se desplazaría hacia la derecha y lo haría de manera paralela y ahí ya resolvemos ese cruce, ¿no? Bueno, el del primer cruce, pero vean abajo que por el intervalo que hay de los trenes en la dirección de 1 a 4, ahí se provocaría otra colisión, ¿sí? Entonces, para evitar eso, pues tendríamos que desfasar todavía más. Tenemos dos opciones, ¿no? Pasar a T10, la detención, desde T6 hasta T10, y a partir de ahí, ya que ya llegó a la estación el K2, entonces el otro continúa. Pero es mucho tiempo, ¿no? Entre T6 y T10. Así que lo mejor sería probablemente detenerlo en la estación 2, solamente, no, sí, en la estación 2, no, en la estación 2, sí, tendría que ser entre la estación 2 y 3. Sí, pues prácticamente ven que se tarda más o menos lo mismo, ¿no? De T7 a T10, ambas trayectorias. Así que pues estamos en la mitad, o lo paro antes o lo paro después. Si lo paro después, entonces voy a tener un tiempo de T6 a T10, que es bastante largo la espera, porque ya había esperado para el K1. Así que pareciera que debería de hacer esperar en la estación 2 al K2, ¿no? Pero es lo mismo porque fíjense que ya lo detuve, ¿no? Entonces sí, es un problema. Es el mismo, va a pasar lo mismo. Si tengo el que va el K3 o el K2, de todas maneras me voy a tener que esperar mucho tiempo, ¿no? Sí, entonces, ¿a qué voy? A que estos diagramas espacio-tiempo pues tienen una aplicación, sobre todo, bueno, otra aplicación también en el caso de los trenes para controlar los horarios de servicio y los rebases, ¿no? Entonces, es así como se programan y les voy a mostrar nada más una última figura. Ahí se ve la imagen o ya no se ve. No, no se ve. No, dije, yo no la veo. A ver. No se ve muy bien porque la amplié. Y entonces ustedes ven esas líneas, ¿no? De colores que parecen un tejido, ¿no? Entonces, esas son
Esta es la programación de los servicios de una línea de trenes. Entonces vean cómo los diagramas de espacio-tiempo aquí representan ambos sentidos de circulación, ¿no? Van en una dirección en la otra. Y aquí abajo viene, no se ve bien, debe ser la hora, el que pasa el tren en cada estación. Entonces cuando ustedes toman, por ejemplo, no sé si hayan los servicios de, cuando van a la Capu, muchas de las rutas dicen a qué horas va a pasar, ¿no? Si es un autobús, bueno, vienen los horarios de las corridas. Entonces tú cuando vas a una estación, bueno, en este caso de trenes, pues muestran a qué horas pasa cada uno de los trenes. ¿Y cómo lo saben? Pues es a través de estos diagramas en donde programan los servicios, saben a qué velocidad tienen que ir para poder llegar a cada una de las estaciones en el momento indicado, ¿no? Y es así como se programa el servicio. Para eso sirven estos diagramas. Les digo, en el caso de los autobuses es algo más complejo y pues no podríamos hacer esto para 1000 autobuses. Además que en los autobuses no hay estas restricciones como lo puede haber en los trenes, ¿no? Entonces hay menos servicios de trenes y también pues hay algunos casos en donde solamente tienen una vía o a lo mejor tienen muchas vías o generalmente hay muchas vías pero en las cercanías de las estaciones para hacer los cambios de tren, de dirección, a incorporar otros trenes, etcétera. Puede ser los trenes o en el metro también. Pero fuera de ahí, no, generalmente por temas de costo, pues no ponen más que uno o dos sentidos, ¿no? Así que bueno, eso les quería mostrar para darles a entender otra de las aplicaciones que puede tener estos diagramas espacio-tiempo y por qué son muy socorridos aún en la actualidad, ¿no? Esto todavía se utiliza en los trenes y si es cuestión de explicar cómo se programa el servicio, pues aquí podemos, con estos diagramas, pues podríamos entenderlo más claramente. ¿Sale? Bueno, entonces ya tenemos claridad sobre lo que son los diagramas espacio-tiempo. Hemos visto los límites de estas trayectorias, cuando es totalmente a 90 grados, cuando es a 0 grados, cuando son ambos sentidos de circulación y seguramente que ustedes podrán identificar cuando hay cómo se representa una colisión, un rebase y demás cuestiones, ¿no? Todo esto se puede hacer a través de estos diagramas simples, espacio-tiempo. También entendemos o hemos visto aquí en esta, sí ven la imagen, ¿verdad? Sí, que sí se ve. Ok. Entonces vemos que aquí, simplemente viendo la forma o la pendiente de los tramos de este recorrido, de esta trayectoria, podemos saber cuándo estuvo detenido el vehículo, cuándo estuvo en movimiento, cuándo fue más rápido, cuándo fue más lento, ¿sí? También podríamos, o sea, aquí lo he representado como una línea recta, ¿no? Suponiendo que la aceleración y el frenado es inmediato. Lo que sucede es que eso no es así. Normalmente, pues hay un tiempo de aceleración. El vehículo, pues va acelerando poco a poco, llega a la velocidad, digamos, de marcha o a la velocidad deseada a la que quiere conducir o la que puede conducir el conductor y se mantiene, ¿no? Si es así lo desea, o puede seguir aumentando la velocidad, puede continuar a acelerar. Sin embargo, cuando llega a una intersección, pues tiene que empezar a frenar para no impactarse con los vehículos que ya están en la fila o simplemente rebasar la línea de detención del vehículo. Entonces, eso no necesariamente es una línea recta, ¿no? Puede ser, bueno, tiene un proceso de aceleración y entonces en una aceleración pues vamos incrementando el espacio recorrido,
respecto al tiempo que consumimos, ¿no? Y entonces, pues ahí se va formando una curva y la misma manera cuando vamos frenando, ¿no? Aquí en esta representación donde tenemos el espacio en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal, pues tendría que verse que transcurre más tiempo y recorre poco espacio, ¿no? Entonces se tendría que ver una forma convexa y en el otro lado una forma cóncava, ¿sí? Cuando es la aceleración y cuando es el frenado. ¿De acuerdo? También sucede que si fueran dos vehículos, como tenemos aquí representado, estos, digamos, los vehículos que ya van circulando sobre una carretera, ¿no? Más o menos mantienen su velocidad durante un tramo. Podríamos hablar del régimen pues, laminar, donde todos van a la misma velocidad. Sin embargo, cuando antes de llegar a digamos, a esa estabilidad, pues hubo un proceso de acomodo, de aceleración y frenado. Entonces, estas trayectorias, antes de llegar, digamos, a la mitad de un camino, antes hubo un proceso en donde los vehículos se acercaron y se alejaron, ¿no? Si miramos sus trayectorias, frenaron, aceleraron, desaceleraron y demás. ¿Sale? Entonces, esos efectos que son más cuando analizamos el comportamiento de cada vehículo, es lo que vamos a observar y es lo que veíamos en los diagramas. Ahora les voy a poner lo que estábamos leyendo, que no quería pasarme allá hasta no explicar esto. Es lo que vamos a ver en estos diagramas. Déjenme, ahora les pongo la presentación. Sí, ahora podemos ver, ya con el conocimiento de los diagramas espacio-tiempo, vamos a ver solamente el de la parte superior, en donde tenemos representado ya no una carretera que era continua, sino una intersección. Entonces ustedes ven aquí del lado izquierdo, está los dos sentidos de circulación y está los 4 ramales de la intersección, ¿no? Y estamos analizando cómo se comporta un conjunto de 7 vehículos. ¿Qué es lo que observamos ahí? En estas líneas que son parte de un diagrama espacio, que es la intersección y su longitud, y tiempo, ¿sí? El tiempo que transcurre a partir de un cierto momento de referencia. Entonces, ¿quién me puede decir qué es lo que estamos viendo ahí con las trayectorias de los vehículos? Pues en primera es como el tiempo de reacción, ¿no? Desde que da el verde de cada conductor. De ahí la forma de la aceleración, que no es lineal. Sí. Y también podemos ver, si ustedes ven, la línea horizontal significa que está detenido el vehículo, ¿no? Así como vimos en el diagrama del autobús. Entonces vean que las detenciones de estos vehículos son distintas. Y eso tiene que ver con esto que menciona, el tiempo de reacción, pero también la distancia que tienen que recorrer eh, para poder, perdón, sí, ¿por qué están detenidos más tiempo? Porque el efecto de poder arrancar cuando este se ponga verde, pues transcurre un tiempo, ¿no? Para que se mueva el primer vehículo, luego el segundo y demás. Entonces, el primero va a salir más rápido y el último pues tiene que esperar a que salga el primero y todos los demás que están delante de él. Entonces, por eso vemos que esta línea de tiempo que se detiene es más larga, ¿no? Luego sí vemos aquí una especie de curva, que es la parte cóncava que les decía,
que es la aceleración. No, por eso es que esto no es una línea recta, es una curva, ¿no? Y entonces vean que el tiempo de aceleración pues va también difiriendo en cada uno de los vehículos, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa después de la aceleración? ¿Se mantiene la velocidad? Si llegan a una velocidad que se parece que se pone estable, ¿no? Entonces eso ya no están acelerando los vehículos. En este caso se entiende porque hay otros vehículos adelante, ¿no? Entonces se quedan ya a una cierta distancia, más o menos todos van a la misma velocidad. Hay algunos que no, pero más o menos se mantiene a la misma velocidad porque saben que adelante va a haber otro semáforo. Entonces no tiene caso pues acelerar porque no puede rebasar, ¿no? Estamos hablando que es un solo carril, eso también es importante. No puedes rebasar, tienes que ir con la fila. ¿De acuerdo? Entonces, parece que todos los vehículos han dejado su estado de reposo, que es la línea horizontal, han acelerado y han podido continuar, ¿no? Aquí se ve un último vehículo, la trayectoria de un último vehículo. ¿Qué pasó con ese vehículo? Esta trayectoria. Pues, se detuvo, ¿no? En la intersección. Se tuvo que detener porque ya no alcanzó a pasar, ¿no? Por la luz del semáforo. Entonces, pues hizo todo este proceso, posiblemente ya venía a una cierta velocidad, llegó al punto donde estaba la línea de detención, la cebra, y pues decidió no cruzar porque ya no le daba tiempo, porque ya estaba en rojo, y pues entonces desacelera en la parte cóncava que les decía, y frena, ¿no? Ya no puede pasar. ¿De acuerdo? Ahora, a esta línea que ya conocíamos del espacio-tiempo y en donde hemos analizado solo las trayectorias, le vamos a agregar una barra del estado del semáforo. Bueno, no del estado del semáforo, no está aquí, sí está aquí, está hasta abajo. Esta línea que ven ustedes hasta abajo es la línea del semáforo. Bueno, esto desafortunadamente no está a colores, pero el color oscuro es el rojo, el color aquí como blanquito es el amarillo y aquí ya empezó otra vez el rojo, ¿no? Perdón, a ver, este es el verde, el amarillo y el rojo. No se distinguen el verde del rojo, ¿no? Se ven oscuros ambos. Pero ¿por qué sabemos que es verde? Porque los vehículos se podían mover. ¿Por qué sabemos que es amarillo? Porque estos vehículos, ya ningún vehículo quiso pasar y se detuvo en el rojo, ¿no? Y normalmente entre el verde y el rojo hay un amarillo, ¿no? Por convención de los semáforos, así tiene que ser, tiene que haber por lo menos esos tres colores. El amarillo es el preventivo. ¿De acuerdo? Entonces agregamos esa barra en la parte inferior y entonces ya podemos entender por qué ese vehículo no alcanzó a pasar, porque le tocó justamente, o sea, iba llegando a la intersección, a la línea de cruce, justo cuando estaba en amarillo y se pasó a rojo y decidió no pasar. En amarillo, el conductor tiene que decidir si pasa o se detiene. La mayoría, por seguridad, se detiene, ¿no? Pero algunos otros que los agarra en medio, o sea, vio, levantó la vista justo cuando estaba pasando y estaba verde. Justo cuando adelantó un segundo, ya se puso amarillo. Entonces ese vehículo está a la mitad de la intersección. Entonces ya no se puede detener. Tienes que dejarle el tiempo para que termine de cruzar la intersección y entonces no esté seguro y no genere un accidente, ¿no? Para eso se deja el amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues este conductor decidió, vio el amarillo y dice, no, pues yo no voy a pasar ya, me freno y se detuvo, ¿sí? Entonces ahora ya en esta línea
con esta línea que es la parte del semáforo que ve el color, ya entendemos que se detuvo. Ahora, en la parte superior, podemos agregar también, dado que estamos hablando del tiempo, el tiempo en que estuvo ocupado esta espira electromagnética que está colocada en el piso, que les digo es una espira. Y esa espira, como tiene una cierta longitud, puede determinar en qué momento toca un vehículo la parte frontal y la parte trasera de esa espira. Y puede saber si está ocupada en tanto la parte frontal como la delantera, o solamente está ocupada una parte. Ese concepto de ocupación es el que está representado aquí en esta línea que se ve de color oscuro y color claro, ¿vale? Entonces aquí, bueno, además me falta una cosa por explicar. Ustedes ven una línea aquí punteada, ¿no? Esa línea punteada representa la parte trasera, es la primera línea, la continua, representa la parte frontal del vehículo, y la línea punteada representa la parte trasera del vehículo. Es decir, que en esta representación estamos tomando en cuenta la dimensión del vehículo. En los diagramas que vimos anteriormente, para nosotros el tamaño del vehículo no era importante y no lo representamos. Por eso solo había una línea. ¿Qué cosa es? Pues bueno, puede ser la parte frontal o la parte trasera del vehículo, esa trayectoria que mostramos, ¿no? En el caso de los trenes, esta distancia es relevante porque estamos hablando de, no sé, 20, 30 metros que mide un tren, entonces sí es relevante la longitud. Bueno, entonces esa línea punteada es lo que representa, y la distancia entre la línea punteada y la línea continua de dos vehículos consecutivos, que están numerados de ahí del 1 al 7, representa pues el espacio que existe entre dos vehículos consecutivos, es el espacio intervehicular, ¿sí? Entonces esos no pueden, o sea, no pueden rebasarse, ¿no? La línea continua no puede pasar sobre la línea punteada porque ahí habría una colisión, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que representa esa línea. Entonces, si sabemos el frente y tenemos la parte trasera del vehículo, en esa espira que registra ambas cosas, nos va a decir qué tiempo estuvo ocupada la espira. Y aquí, al inicio de la línea, de esta línea que está aquí, esta línea oscura, indica, bueno, cuando empezamos a medir, cuando terminó el... sí, cuando le tocó en una parte el rojo. A ver cómo está aquí. No, ya está en verde, pero este vehículo está detenido cierto tiempo hasta que arranca, ¿no? O sea, no arranca inmediatamente. Entonces aquí muestra que está ocupando la espira y la deja de ocupar hasta que pasa la parte trasera del vehículo 1, ¿sí? Entonces hasta ahí se corta la ocupación de la espira. Luego, cuando el vehículo ya pasó, pues no hay nadie ocupando la espira, entonces se forma este vacío de ocupación, que se ve aquí este cuadrito blanco. Entonces ahí no pasó ningún vehículo y lo registra, ¿no? No está ocupado durante este tiempo la espira. Luego viene este otro vehículo que ya trae una cierta aceleración, y entonces su permanencia en la espira va a ser más corta, y es este tiempo que se ve aquí. Si ustedes comparan el ancho de esta barra, pues es mucho más ancho al principio y luego aquí se hace más corta, más corta, más corta, más corta, más corta, y este vehículo prácticamente está muy poco tiempo porque ya viene a su velocidad de régimen, ¿no? Su velocidad de circulación, ¿de acuerdo? Entonces, estos primeros registros, estos dos, representan el tiempo que estuvo el vehículo 1, luego no pasó ningún vehículo, luego este vehículo que venía detrás del otro apenas acelerando, pues se tardó menos tiempo que el anterior, y el que sigue igual, ¿no? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces aquí, este vehículo terminó de pasar por las espiras y
ya no hubo más vehículos que pasaran, o sea, pasaron los 7 vehículos y de ahí no había más. O sea, sí se formó una fila de 7 vehículos, pero después del 7 había un vehículo 8 que se ve aquí, pero está lejos, ¿no? No está pegado con los demás. Así que por eso este espacio o esta distancia que hay en estos dos últimos vehículos, el penúltimo y el último, se refleja aquí, porque durante ese lapso en lo que este vehículo llegó a la intersección, pues nadie ocupó la espira, entonces está en blanco, ¿sí? Está vacío. Y luego este vehículo 8 se detuvo, frenó y es el que está ocupando ahora la espira y va a iniciar este ciclo que acabamos de ver, ¿no? Si es que fueran nuevamente 7 vehículos en el siguiente periodo del semáforo, pues veríamos algo similar que se repite otra vez aquí, después de esta línea donde termina el tiempo de rojo, empieza el de verde y otra vez se repetiría esto que estamos viendo acá y así sucesivamente es un ciclo. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que ilustra, si ustedes recuerdan, es el hecho de que en un sistema regulado por semáforos, con un sistema con un tipo actuado, lo que dice es que el usuario o el detector reacciona a la información que genera el usuario, es decir, los vehículos que pasan por acá. ¿Y cuál es esa información? Pues acá hay ceros y unos. Uno es cuando la barra está ocupada, cero está vacía. 1, 0, 1, 0. Entonces se vuelve una señal que recibe el controlador y que además le dice, oye, está ocupado durante tantos segundos, está vacío, está ocupado. Y esa información es la que luego va a utilizar para decir en qué momento abre, extiende el tiempo de verde y en qué momento lo cierra porque ya pasó el máximo posible. ¿Sí? Entonces, retener en mente esto y piensen en como si fuera un foco. Aquí el foco está ocupado, digo, está prendido, aquí está apagado, prendido, apagado. Entonces, estos son señales, ¿no? Es un tema binario. La siguiente parte, en donde el controlador responde a la información que entregó la espira, se representa aquí. Y aquí lo que tenemos es esto mismo, estas señales que les acabo de comentar, son lo que recibe el controlador y el controlador tiene que decidir si manda una señal de verde o rojo en función de qué. En función de un tiempo de verde mínimo y un tiempo de verde máximo. Entonces, ese es su rango de variación. Entonces va a decir, independientemente de que pasen o no vehículos según estas señales, este ciclo, los ciclos, sí, ese tiempo de verde va a ser de 20 segundos. Pero como máximo puedo llegar hasta 30 segundos, que está aquí. En un sistema actuado lo que hace es, en función de estas señales, determina si me quedo en el mínimo o tengo que dejarlo abierto hasta el máximo. Entonces, esto es fijo, o sea, no hay manera de cambiarlo, siempre va a durar 20 segundos. Así esto esté en blanco o así esto esté lleno de señales, ¿no? De pase, de encendidos y apagados. ¿Sale? Eso, independientemente de lo que suceda, siempre va a durar 20 segundos. Ahora, la pregunta que tiene que responder la espira es, ¿hay vehículos? ¿Está ocupada la espira o no? Entonces, acá tiene como un, ¿cómo le llaman estos? No es un cronómetro, sí, como un cronómetro. Y se va activando, ¿no? O sea, va como una cuenta regresiva, ¿no? 10 segundos, 9, 8, 7, 6. Y entonces dice 9, 8, y cada vez de que pasa un vehículo se resetea y empieza otra vez, ¿no? ¿Sí? Entonces, mientras, no, creo que no es el mejor ejemplo, pero el máximo que puede durar son 10 segundos. Mientras reciba una señal, una condición, mientras esté ocupado y vayan
pasando vehículos reciba una señal, esos 10 segundos, esa señal de que apague el semáforo se va a activar. ¿Sí? Si pasa un vehículo, si ustedes proyectan estos colores, los colores oscuros, es el tamaño de la cresta aquí, ¿no? Entonces, está vacío, se empieza a recorrer el tiempo para cerrarlo. Si aquí ya no hubiera más vehículos, entonces, perdón, aquí ya no hubiera más vehículos, entonces cerraría aquí, ¿sí? Dejando el tiempo para que termine de pasar ese vehículo. Y entonces ya no duraría 20 más lo que tardó en pasar un vehículo, 21 segundos y pum, se cierra. Pasa a color amarillo y luego a rojo. Si pasa un vehículo, si está ocupado el sensor ¿cómo se llama? La espira electromagnética, entonces lo resetea, ¿sí? Y continúa. Lo resetea y continúa. Y entonces llega un momento y dice, oye, todavía, ya se cumplieron los 10 segundos, siguen pasando vehículos. Sí, siguen pasando vehículos, entonces como ya llega al máximo, entonces cierra. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace un sistema actuado. Distribuye los tiempos desde un mínimo hasta un máximo en función de las señales que recibe. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice que aquí que el controlador responde a la información del detector. ¿Sí? Y así es como una vez que tiene la información de cómo están pasando los vehículos, es que manda la señal. Entonces aquí, como seguían pasando vehículos después de los 30 segundos, del ejemplo que les estoy dando, entonces ya manda la señal de que cierra, porque por definición eso es lo máximo que puede estar prendido, y empieza el tiempo amarillo y el tiempo de rojo. Entonces ya manda las señales al semáforo y esto es lo que ven aquí los conductores, ¿no? Entonces, ya no puede pasar como vimos hace un momento porque ya vio que se le puso en amarillo, tuvo que frenar y se detuvo. ¿De acuerdo? Entonces, esta interacción es la base para el funcionamiento de un sistema regulado por semáforos de tipo actuado. ¿Sale? Oye, Inge, ¿y Ujú. el rojo sería de tiempo definido o igual se podría vincular al otro sentido? ¿Cómo? Ajá, en el sistema actuado, ¿el rojo tiene un tiempo definido o también puede ir en función de de la frecuencia del otro sentido del flujo? Bueno, normalmente lo primero que hacemos es analizamos toda la intersección y definimos las fases, que es algo que ya habíamos hecho. ¿Sí? Entonces las fases son los movimientos que voy a permitir en cada uno los movimientos que voy a permitir en cada una de las fases. Y aquí es el caso de solo una fase y es un movimiento de frente, nada más el que está permitido, ¿no? Es un caso muy particular, pero es un ejemplo. Se supone que este tiempo tiene una relación con respecto a los otros ramales. ¿Cuántos vehículos pasan en el otro sentido? ¿Sí? Y es en función de eso, del número de fases y del tiempo que le estés dando, que esto lo tienes predeterminado. Entonces, hay un tiempo de rojo, de verde, perdón, mínimo y máximo predeterminado para cada una de las fases, que aquí no está representado, pero en un semáforo, en una situación real, sí debe de estar previsto y hay una relación entre este verde que está aquí y los rojos que se van a poner en los otros ramales, ¿sí? No hay una relación directa en este momento, ¿no? Porque les digo, solamente estamos viendo el caso de un ramal, pero en el caso de cuando se tratan todos los ramales, sí debe de estar vinculado los cuatro
digo, los dos ramales, los movimientos que se permitan en cada una de las fases. Sí, aquí no se ve porque esto es un ejemplo, pero y se ve que incluso el tiempo rojo es muy cortito, ¿no? Realmente es mucho más largo porque tiene que estar en verde para las otras fases. ¿Sí me explico? Sí, ingeniero. Entonces, ¿qué es lo que se predetermina? Pues este tiempo mínimo de verde y de mínimo y máximo de verde para este ramal, el tiempo mínimo y máximo de verde para el otro ramal y para cada una de las fases, más bien, para cada una de las fases que tengan que operar en el semáforo. Sí, no lo vemos en este ejemplo porque es como si nada más hubiera un ramal y un movimiento, ¿no? Es un caso muy sencillo. ¿Sale? Ok, Inge. Bueno, ¿alguna consulta más? No, Inge, de mi parte está bien. Bueno, listo. Entonces nos vemos el lunes. Mañana no tenemos sesión. Ahí les voy a actualizar las actividades que ya ustedes saben porque están ahí en el libro. Hemos definido creo que la actividad 1 por el momento, ¿no? Y pues pueden ir avanzando en esta lectura de la regulación de los semáforos. Y pues el lunes continuamos. Todavía pues vamos a explicar un poco más de este funcionamiento el lunes. Nos vemos entonces. Buenas noches y buen fin de semana. Gracias, Inge, igualmente. Igualmente, Adiós. buenas noches. Bye.